Qué alegría que nos encontramos nuevamente en su programa ¿Para dónde vamos?, donde estamos hablando de todas estas emociones y realmente llego a la conclusión que estamos todos llenos de emociones. Esa es la verdad. Tenemos altos y bajos, reacciones. Y como decía en un principio del programa, sería interesante y sería una bendición que la sabiduría estuviera en nuestra vida para poder filtrar nuestras emociones, pero no es así. O sea, seamos realistas, no es así. Todos tenemos reacciones, reaccionamos a veces a la primera, hacemos y decimos cosas que no quisiéramos decir. Lo interesante en este programa es que a medida que vamos avanzando y tocando las diferentes emociones, sí vamos aprendiendo de ellas y descubriendo ciertos puntos para poder mejorar. Este es el objetivo. Yo no digo de que vamos a salir todos perfectos, imposible, sino que el hecho de ir descubriendo en estas emociones los síntomas y también cómo las podemos manejar para mejorar, ¿verdad? Ese es el objetivo, para mejorar. Entonces, hoy traigo otro tema que es el desánimo, porque ya hablamos de la depresión y si ustedes se dan cuenta, todas las emociones están relacionadas, porque cuando hablamos de la ira, decíamos que la ira tiene otras emociones ocultas, ¿verdad? Que es el miedo, el dolor, la frustración nos hace saltar de ira. Y la depresión también. O sea, la depresión se manifiesta con ataques de enojo. Pues fíjense que el desánimo también, antes de la depresión viene el desánimo. Y antes del desánimo viene la tristeza. Entonces, la verdad es que todo está entrelazado, pero tenemos que ir aprendiendo cuál es la diferencia para que nosotros podamos descubrirla. La diferencia es que la depresión es una enfermedad, el desánimo es algo temporal por una circunstancia X, ¿verdad? Es un sentimiento que nos viene, que todos hemos pasado por momentos de desánimo, y esto nos va ayudando a nosotros a ir descubriendo si nos encontramos desanimados. Entonces, ¿qué es el desánimo? Es una falta de energía, es una falta de ánimo, es una falta de fuerzas para resolver o emprender algo. También el desánimo es cuando abandonamos, queremos tirar la toalla por el desánimo, ¿verdad? Es cuando nos cansamos, cuando ya no queremos seguir en una situación específica. La depresión es cuando ya le perdemos el sentido a todo, ya no queremos ni vivir. No, el desánimo es cuando esto ya me harté, yo tiro la toalla, ya no quiero saber de esto y se acabó. Es para algo específico el desánimo. Y para eso me gustaría que analizáramos un pasaje de la Biblia, porque aquí, bueno, tenemos cantidad de pasajes de la Biblia donde nos está hablando del desánimo, pero voy a hablar de uno en especial. Si usted tiene su Biblia, yo les invitaría que abrieran sus Biblias en el libro de Nehemías. Ustedes, Nehemías capítulo 4. Haciendo tal vez o sea, para poder entrar en el tema, ¿se acuerdan de que las murallas de Jerusalén estaban destruidas? Nehemías, que era el copero del rey, llegaron a contarles que todo estaba destruido y él le pide permiso al rey para ir a construir la muralla. Acuérdense que los pueblos se protegían de las murallas y dentro de sus murallas se sentían realmente, como lo estoy diciendo, protegidos. Entonces Nehemías va a construir el muro en Jerusalén. Y aquí vamos a ver en capítulo 4, Nehemías capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Dice lo siguiente. Si quieren, vamos a irnos un poquito antes. En el versículo 2, se pusieron de acuerdo como un solo hombre para atacar a Jerusalén y causarle todo el daño posible. Nosotros recurrimos a nuestro Dios y montamos guardia día y noche frente a ellos. Sin embargo, los judíos comenzaron a decir: flaquean ya las fuerzas de los cargadores y quedan muchos escombros. No vamos a poder terminar la muralla.
aquí vemos el primer punto, que es uno de los primeros síntomas o de las primeras manifestaciones o causas principales del desánimo es el cansancio. Aquí lo vemos, dice, flaquean ya nuestras fuerzas, las fuerzas de los cargadores. Flaquean ya las fuerzas de los cargadores, o sea, estamos cansados, están cansados. A veces las personas cuando entran en desánimo creen que siempre es de algo espiritual, y realmente no, es cansancio. ¿Cuántas veces uno no se cansa por un montón de situaciones? Dice la palabra del Señor que la muralla iba a la mitad. O sea, esos ánimos, esa alegría, ese entusiasmo, vamos a construir la muralla. Pero llegaban a cada rato a atacarlos, les pasaban diciendo una cantidad de cosas. Estaban agotados y apenas iban a la mitad. Y entraron entonces con este cansancio, ¿verdad? Este agotamiento, estaban exhaustos física, mental y espiritualmente. Porque no solamente físicamente estaban construyendo estas murallas, sino que espiritualmente tenía alguien que le estaba diciendo las cosas. Que le estaban diciendo que esa muralla no servía y que los iban a llegar a destruir las murallas. No voy a leer todo el capítulo porque es mucho, pero yo les invito a que después del programa ustedes puedan leer todo el capítulo de Nehemías, desde el capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Es maravilloso, ¿verdad? Y entonces necesitamos nosotros saber de que el cansancio nos puede traer un desánimo. Y para eso, ¿cuál es la solución? Necesitamos descansar, tomarnos un tiempo para descansar, para dormir. Hay jornadas largas, fatigas, hay situaciones que nos cansan, nos agobian. Los hijos, por ejemplo, cuando están pequeños y uno no para y tiene que bregar con cantidad de situaciones, esto cansa y puede venir como un desánimo, un sentir que uno no va a salir adelante, ¿verdad? Con estos hijos que hay que bregar, que dejarlos al colegio, que los deberes, que las malas notas, que educarlos, que formarlos, ¿verdad? Uno de mujer puede entrar, incluso como ama de casa, puede entrar en un gran cansancio. ¿Por qué? Porque le toca bregar con la casa, con los hijos, con el marido, a veces con el trabajo, a veces el dinero que no alcanza y hay que ver cómo se ingenian. Esto puede traer también un cansancio y un desánimo y un sentir que uno no va para ningún lado, ¿verdad? También podemos sentir el cansancio, ¿verdad? Cuando nosotros podemos ver que de un trabajo, ¿verdad? Cuando nos desanimamos por un trabajo que a veces no nos reconocen. No nos reconocen la labor que estamos haciendo. Tal vez estamos detrás de muchos proyectos y felicitan al que no hizo nada, ¿verdad? Y uno tal vez está atrás tratando ¿cómo es que se llama? De ayudar a hacer algo y no hay alguien que le da una palmadita y dice gracias, porque yo sé también tu esfuerzo. Vemos también mucha gente desanimada en el país, ¿verdad? Hay mucho desánimo porque a veces la gente cree que no hay solución. Lo que más desanima es cuando no somos recompensados con el esfuerzo y el trabajo que se realiza en una empresa, en una situación donde no hay como alicientes. Todo esto trae desánimo. ¿Verdad? El cansancio es una de las causas mayores, fíjense, del desánimo, y a veces se manifiesta a mitad del camino, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, cuando estaba estudiando este tema, mi madre que quedó viuda joven con 8 hijos, a mí me pongo a pensar cuando estábamos todos a la mitad de las edades, ¿verdad? O sea, el cansancio de decir, Dios mío, estos hijos, ¿cuándo me van a crecer? ¿Cuándo van a salir? De hecho, tengo aquí una fotografía bien interesante. Fíjense que esta foto es como quedamos nosotros cuando mi padre murió, ¿verdad? Aquí vemos, son 7 hermanos y 8. Yo soy la que estoy en brazos.
yo estoy en brazos, ahí está mi madre, mi papá. Mi padre murió 4 o 5 meses después de esta fotografía. Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Ese tiene que haber venido un momento de un cansancio. Yo me acuerdo a veces que ella agarraba fuerzas del Señor porque era una mujer de Dios, agarraba esa fortaleza, pero yo me acuerdo en la época de los colegios cuando a un hermano aplazó el grado, cuando otra hermana con problemas de las notas y todo eso. Eso trae un desánimo. Tal vez alguno de ustedes está pasando por un momento así, de sus hijos pequeños, ¿verdad? Se han quedado no hay trabajo, y no solo eso, los niños se enferman. A veces uno no le ve salida, ¿verdad? Y uno se siente mal, porque se supone que una madre de familia no se debería desanimar si uno ama a sus hijos. Y a veces uno se confunde y cree que el desanimarse y el ya no querer seguir no quiere decir que usted no ame a sus hijos. Los ama con todo el corazón, pero está pasando por un momento de desánimo. Y a veces en ese momento es bueno descansar. Y uno dice, ¿pero cómo voy a descansar? Bueno, a veces hay que dejar a los niños con alguien, aunque sea 2 horas, e irse, aunque sea a caminar a algún lugar, a un centro comercial, a irse a comer un sorbete, ¿verdad? Y ¿cómo es que se llama? Y despejarse y agarrar fuerzas para poder seguir. Fíjense que hay un salmo, ¿verdad? El salmo 23, donde nos está hablando precisamente del desánimo, de agarrar fuerzas. Muchos de ustedes conocen este salmo, ¿verdad? Es aquel salmo donde dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. Fíjense que aquí este salmo también nos habla precisamente del desánimo, de cómo tenemos que restaurar mi alma. Fíjense, dice: en prados de hierba fresca, el Señor es mi pastor, nada me falta. En prados de hierba fresca me hace descansar. Me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mi fuerza. Este para mí es el salmo del desanimado. Porque dice, primero, el Señor es mi pastor. ¿Y qué hace un pastor? El pastor, ¿verdad? Las ovejas siguen al pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Por qué nada me va a faltar? Porque Él es mi pastor y Él me provee. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pero de ahí dice, en prados de hierba fresca me hace descansar. Aquí está diciendo, un alma agotada, un alma cansada, una persona cansada necesita descansar en el Señor. Y dice, me conduce junto a aguas tranquilas. Es que en el descanso tiene que haber un momento de tranquilidad, donde uno ya no oye la bulla, no oye nada, y uno descansa tranquilo. Y es allí donde las fuerzas son renovadas para continuar. Vamos a irnos a un corte comercial. Vamos a escuchar un par de testimonios de cómo este desánimo y este cansancio, qué pasa cuando llega a nuestras vidas. Por eso, manténgase con nosotros. Gracias, estamos hablando del desánimo. Todos nos hemos desanimado y explicaba, si usted acaba de encender su televisión, explicaba la diferencia entre el desánimo y la depresión. La depresión es una enfermedad y abarca todo el ser en todas las circunstancias y en toda la vida. El desánimo es por cosas específicas. Ya me desanimé, ya me cansé, ya estoy harto, ya no quiero esto. Pero no quiere decir que la persona no tenga emociones, ilusiones en otras cosas. Entonces el desánimo realmente es una emoción, es un sentimiento que viene de situaciones que nos cansamos, nos agotamos. Y como explicaba, a veces ese desánimo viene cuando estamos a mitad del camino y vemos que es tan largo, ¿verdad? Cuando vemos una situación económica tan larga, ¿verdad? Una empresa que no levanta cabeza, nos cansamos porque ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Quiero que compartamos un testimonio. Teresita, vamos a compartir este testimonio del cansancio, ¿verdad? Ese desánimo que viene del cansancio. Bueno, sí, muy buenas noches. Yo voy a compartir este día lo del cansancio que yo tuve en un momento determinado con un pariente cercano que tenía una adicción, y llegó un punto en que yo
hice tantas cosas, hasta cosas indecibles, pues, de irme a meter a lugares que no debí irme a meter, de hacer de mamá, de psiquiatra, de diferentes situaciones. Entonces yo llegué a un punto de agotamiento, de cansancio, de lucha, que hacía una cosa, no me funcionaba, hacía la otra, no me funcionaba. Iba a pedir ayuda a diferentes lugares o a diferentes profesionales, igual no funcionaba. Llegué a un punto de cansancio tanto que yo dije, bueno, Señor, lo siento mucho, ya no puedo hacer más nada. Crucé mis brazos y me quedé estática, sin hacer más nada, así. Yo dije, bueno, ya no puedo más, no puedo seguir aquí, no puedo continuar luchando con esta persona que no quiere ser ayudada. Yo prácticamente hacía las cosas que esta persona debería de hacer y no daba ningún resultado. Entonces yo dije, no más, me cansé, ya no voy a luchar, que haga lo que quiera, que vengan los resultados que quiera, ni modo, no más. Llegué a un punto quizás de agotamiento. Entonces yo lo dejé así y ya no luché más, me quedé estática, pero de repente empecé a tomar fuerzas y nuevamente a la carga. Esa fue mi experiencia con este pariente, que llegué a un punto de decir, puchica, yo soy hasta la mamá de esta persona, la mamá, la esposa, la hija, o sea, pero no funcionó. Entonces así lo dejé. Llegué a un agotamiento tal que ya no quise luchar más y me rendí. Esa fue la actitud que yo tomé. Sin embargo, después fui saliendo de nuevo y a la carga. Pero sí hay momentos en que uno se cansa, se agota y deja todo, que ya no quiere luchar más. Ya no, hasta ahí. Qué bonito testimonio, porque esto es algo muy normal cuando uno tiene que luchar con un familiar que es alcohólico, ¿verdad? Y se cansa de luchar y se desanima, hasta se enoja con Dios. Hay un enojo con Dios porque decir, Señor, pero ¿por qué no me estás ayudando? Otros están saliendo adelante e incluso puede pasar en el desánimo. Con el desánimo es que cuando uno tal vez tiene una amiga o tiene alguien que tiene la misma situación, tiene una situación similar de un marido o un familiar cercano, un hijo alcohólico, y de repente le cuenta, te cuento que ya salió de esto, está yendo a Alcohólicos Anónimos y ha mejorado y esto y el otro, y uno ve que el familiar de uno sigue igual. Esto desanima un montón, porque uno dice, pero entonces ¿por qué el mío no y el otro sí? Y esto es lo que trae también un desánimo. Pero fíjense qué bonito, porque lo que Teresita al final terminó haciendo es, se rindió a los pies de Cristo y es, tómalo, es tuyo, ¿verdad? Si este desánimo se hubiera mantenido a través de los meses, se va convirtiendo en depresión, porque lo decíamos al principio, el desánimo es la antesala de la depresión. Entonces, el desánimo al solucionarse el problema o no, simplemente llega un momento en que uno dice, ya, hasta aquí lo dejo, o sea, me abandono en las manos del Señor. Vemos el segundo, la segunda causa que puede venir del desánimo es la frustración. Fíjense que siempre en Nehemías, capítulo 4, versículo 4, ¿verdad? Siempre dice, ¿verdad? Capítulo 4 dice, flaquean ya las fuerzas de los cargadores y quedan muchos escombros. Quedan muchos escombros. O sea, había regado donde estaban haciendo la muralla, o sea, todos los pedazos de piedras donde se había destruido el muro anteriormente. Entonces era recoger todo esto. Tenemos que recoger esta cantidad de cosas. Y fíjense que si nosotros nos adelantamos un poquito, nos vamos para atrás, en el capítulo 3, versículo 35, dice, Tobías el amonita que estaba junto a él añadió, déjalos que construyan, bastará que una zorra se lance contra ella para destruir esa muralla de piedras. O sea, le estaban diciendo, o sea, la muralla que ustedes están haciendo no sirve para nada, la vamos a destruir. O sea, pónganse a ver este cuadro, ¿verdad?
Y hay muchas personas que están pasando por situaciones así, ¿verdad? Porque están bregando con una situación y hay alguien que siempre les está la cantaleta, ¿verdad? No servís para nada, no servís para nada, de nada te sirve estar haciendo esto, y para qué estás tratando, y de nada te va a servir, ni siquiera te valoran, ni siquiera haces esto, ni siquiera. Entonces, están la cantaleta. Por el otro lado, el esfuerzo continuo, diario, ¿verdad? Y no ve resultados. Entonces, claro, esta frustración, porque uno a veces se siente frustrado, ¿verdad? Es porque siente que alguien deshace lo que uno está haciendo. ¿Saben también en qué puede pasar? Cuando papá y mamá no se ponen de acuerdo en la educación de sus hijos. Entonces uno está educando y el otro le va a botar todo el trabajo que está haciendo. También puede pasar cuando hay un dinero que entra a la casa, pero se malgasta. Y de repente cuando uno de los dos está ocupando ese dinero para ir a beber y para hacer otra cosa, se gasta el dinero de la colegiatura de los niños, se gasta el dinero de la luz, del agua, de todo eso. Esto causa un desánimo. Y ustedes saben que muchos matrimonios se rompen precisamente porque se frustran, se cansan de luchar, sentir que son ellos solos y que no ven cambios en la otra persona. Entonces el desánimo sí puede traer rompimiento en el matrimonio. Tengo una hermana que quiere compartir con nosotros un testimonio sobre la frustración que trae desánimo. Hola Lore, gracias. Fíjense que yo hace años me despidieron de mi trabajo y yo me recuerdo que después de haber trabajado 12 años, eso no fue como una preocupación muy grande, porque yo dije, con 12 años de experiencia, pues las puertas se van a abrir, va a haber un nuevo futuro, un nuevo trabajo, esto y lo otro. Entonces yo me recuerdo que yo le decía a mi esposo, mira, no te preocupes, realmente va a venir un nuevo trabajo. Y el problema fue cuando yo empecé a tocar esas puertas, empecé a tocar puertas, a dejar currículum y empecé a buscar ese trabajo y empecé a encontrarme con esos obstáculos de que todo me decían hasta ciertos tiempos, espérate, y todo fue pasando y realmente empezó el desánimo en mí y empezó la frustración, porque Raquel, la que había trabajado, la que tenía experiencia, no encontraba ninguna puerta abierta, todas las puertas estaban cerradas. Y en el camino también encontraba personas que me decían de qué te sirvió sacar tu carrera, de qué servía tanto estudio, que para qué seguir, que esto y lo otro, y muchas veces de la misma familia, que es lo más triste, que uno encuentra estos muros que tiene que ir como derribando ante los obstáculos que la vida se va presentando en el día a día. Pero así continué mucho tiempo y llegó un momento que me frustré y dije, ya no, basta ya estuvo, ya no puedo seguir tocando. Me desanimé totalmente y con el pasar del tiempo realmente en quien he encontrado ese alivio, ese descanso, esa esperanza, realmente ha sido solo en Cristo Jesús. Claro. Y gracias Raquel. La verdad es que la falta de encontrar empleo, nadie se da cuenta la cantidad de desempleo que tenemos, ¿verdad? Entonces uno va sintiendo que cuando uno termina, uno empieza a mandar currículos por todos lados y se desanima. Dicen que la corriente de agua es más fuerte que la roca. Y no es por la fortaleza, y es la que mueve la roca. O sea, la corriente de agua le gana a la roca. Porque no por la fuerza, sino por la constancia, la perseverancia. Y entonces cuando entra el desánimo de buscar trabajo y no, va creciendo primero la ansiedad, una ansiedad porque no va encontrando trabajo, ¿verdad? Y esta ansiedad después se va convirtiendo en un desánimo, ¿verdad? Porque ella dice, no, si me va a decir que no,
¿Para qué voy a ir a tocar la puerta? ¿Para qué voy a mandar currículum si me van a decir que no? Y aquí es donde vemos estos grandes hombres, Tomás Alva Edison, todos los grandes descubridores, los grandes descubrimientos de la historia. Detrás de cada uno de ellos hay un maravilloso don que se llama la perseverancia. Hay un don maravilloso que es la perseverancia. O sea, intentan. Y me acuerdo que creo que a Tomás Alva Edison le dijo uno de sus empleados: maestro, hemos fracasado. Dice que era así una cantidad exorbitante. Llevamos 1500 pruebas que han fallado. Y él dijo: no. Estamos más cerca de encontrar la verdad. Porque ya tenemos 1500 cosas que no debemos de hacer. Estamos más cerca de la verdad. Y esa es la diferencia entre el optimista y el desanimado. El optimista, ¿verdad? O sea, el ganador. El optimista sería los ganadores y el desanimado los perdedores. El optimista, el ganador, es aquel que piensa que el desánimo, o sea, que la prueba, ¿verdad? Que las situaciones, los contratiempos son temporales, ya van a pasar, ¿verdad? Son oportunidades. Pero los perdedores son los que creen que los obstáculos son permanentes. Y que si hay algo bueno es porque ya viene algo malo, ¿verdad? Entonces, realmente, aquí es donde nosotros tenemos que revisar, y yo le invito a usted que se pregunte cuáles son esos obstáculos que usted tiene, esos escombros de su vida que lo están, esas cosas que está haciendo que son a veces por gusto, ¿verdad? Situaciones de codependencia, situaciones de porque es que tengo el compromiso de, y a veces esto le está trayendo un tremendo desánimo. Vamos con el número 3. El número 3 también siempre lo tenemos siempre en Nehemías 4:4, ¿verdad? En Nehemías 4:4 tenemos y dice: flaquean ya las fuerzas de los cargadores, que era el cansancio. Quedan muchos escombros, ¿verdad? Que decíamos que los escombros es la frustración. Y después dice: no vamos a poder terminar la muralla. No vamos a poder terminar la muralla. Y es la sensación del fracaso. Es esta situación, ¿verdad? De que no vamos a poder reconstruir el muro, ¿verdad? Estamos demasiado cansados, no es posible y es una locura intentarlo, ¿verdad? O sea, nos rendimos, o sea, no somos capaces de acabar con la labor tan pronto como se había pensado. O sea, estaban los enemigos continuamente, ¿verdad? Atacándolos y diciéndole cosas. Querían acabar el muro rápido. No solamente eso, llegaban a atacarlos. Por eso también nos dice en otro versículo, dice en el versículo 9, dice, capítulo 4, dice: cuando nuestros enemigos supieron que estábamos prevenidos y que Dios había desbaratado sus planes, se retiraron. Vámonos un poquito antes. Dice en el versículo 7: yo coloqué entonces al pueblo en los bajos descubiertos detrás de la muralla, organizándolos por familia y armados con sus espadas, lanzas y arcos. O sea, Nehemías armó todo un ejército, ¿verdad? Para atacar a aquellos que llegaban. Y eran pocos los que estaban construyendo la muralla. Esa tremenda amenaza, esa continua amenaza, ¿verdad? Los llevó a ellos a desanimarse, esa sensación de fracaso, ¿verdad? Dice en Proverbios, capítulo 24, versículo 16, dice: cada vez que un ganador se cae, dice, vuelve a levantarse, ¿verdad? O sea, cuando un ganador se cae, se levanta. ¿Verdad? Y aquí es donde el Señor nos enseña a nosotros esto, ¿verdad? Por eso el éxito es siempre empezar,
siempre pensar. Para eso la telaraña. Y a mí me encanta ver las arañas. Usted sabe que cuántas veces nosotros limpiamos las telarañas de las casas. Cómo nos encanta a veces hacer hasta con la mano así y desbaratar la telaraña. Y la araña siempre vuelve a tejer su telaraña. Y nosotros tenemos que ser aquí, así. No tirar la toalla. No podemos. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con el cuarto punto. Quédese con nosotros. Bueno, estamos con el programa del desánimo, que a todos nos ataca el desánimo. Muchas veces, quiero tirar la toalla, estoy desanimado, ya no quiero seguir, ya no quiero más. Vamos a compartir el testimonio. Ana Julia quiere compartirnos un poco también sobre estos puntos del fracaso, de la frustración, del cansancio. Bueno, escuchándolas a ustedes, yo me ponía a pensar siempre cómo el Señor me ha llevado en mi caminar. Cuando regresé de los Estados Unidos en el 2006, venía ya con trabajo, que fue una gran bendición regresar a tu país con un trabajo. Empiezo a trabajar, pero yo sentía que las cosas no se estaban dando como se tenían que hacer profesionalmente. Había mucha carne, mucha lujuria dentro del trabajo. ¿Qué es lo que pasó allí? Nos estaban exigiendo vender y entró una frustración en mí, entró un desánimo y yo decía, no, esto no puede ser. Entonces, cuando yo las oía a ustedes hablar de la frustración y el desánimo, hay un complemento idóneo que va con esas dos: el enojo. Cuando uno está frustrado y desanimado, tiene que estar uno enojado. No podés manejar esos dos síntomas sin que estar enojado. No podés estar alegre. Entonces sí empezó un enojo conmigo de no sentirle puesto a las cosas. Yo ya no quería ir a trabajar. Y yo dije, no, yo no puedo seguir así. No puedo seguir así, porque llegaba del trabajo o a la comunidad o a mi casa y ahí me desquitaba. Y entonces uno de verdad no es testimonio. Entonces di un paso de fe y dije, no, yo no quiero vivir así, yo voy a hacer mi empresa. Empiezo a hacer mi empresa en un momento muy crucial en mi vida donde mi economía estaba mal. Acababa de regresar de los Estados Unidos, mis hijos yo me estaba como ambientando. Pero yo dije, Señor, yo no puedo volver a la mujer vieja, a estar frustrada, desanimada, enojada, contestando mal, con depresión. Entonces empiezo a trabajar en mi empresa y según yo todo iba a estar bien, pero cuando empezás a hacer cotizaciones y mandar las cotizaciones y espere, se la voy a llamar en una semana, y hacíamos los diseños y de repente nos decían no los vamos a contratar, y se quedaban nuestros diseños con ellos y llegábamos después a las casas y veíamos nuestros diseños que otra persona los había hecho, me imagino que a precio más barato. Era más frustrante, me desanimaba más, me enojaba más, hasta que un día dije, no, Señor, tú vas a ser mi socio. Tú vas a ser mi socio en la empresa, tú siempre me has proveído, yo tengo que volver a levantarme. Me encanta eso de Proverbios que dice, cuando te caes, no importa cuántas caídas, pero lo importante es cuántas veces te vas a levantar. Han pasado ya 7 años en la empresa y ahora empiezo a ver los frutos. Pero eso es la perseverancia, como Lorenita decía, hay que perseverar, hay que pasar los obstáculos. Sí siento que se me presentó la alternativa, si quería ser piedra o si quería ser río de aguas, corrientes de agua. Y sí, en la vida hay que ser corrientes de agua, perseverar y no parar, y el Señor te saca adelante. Correcto. Es la perseverancia, el seguir adelante, ¿verdad? No tirar la toalla como les pasó a ellos, que al final estaban a la mitad del camino, pero lograron terminar la muralla. Y vamos a ver el cuarto punto, la cuarta causa del desánimo.
Y lo podemos ver en Nehemías capítulo 4, versículo 5. Dice, por su parte, nuestros enemigos decían, caeremos sobre ellos por sorpresa, los mataremos y así pondremos fin a la obra. O sea, empezaron a recibir amenazas. Lo anterior era, ese muro no sirve, ¿verdad? Hasta una zorra lo va a poder botar. En cambio aquí fue, caeremos sobre ellos por sorpresa, los mataremos y así pondremos fin a la obra. Y dice también el versículo 6 dice, pero los judíos que residían entre ellos nos advirtieron una y otra vez, de todas sus localidades van a subir para atacarlos. O sea que no solamente los enemigos, sino que los de su propio pueblo les decían, van a venir a atacarlos, los van a venir a atacar. Entonces, ¿qué fue lo que les entró a ellos? Temor, les entró miedo. Una causa del desánimo es el miedo que ellos sintieron, ¿verdad? Cuando uno vive en medio de gente negativa, uno se contagia también de ese miedo. Hemos visto cuántas personas aquí en El Salvador que han tenido sus negocios y han recibido una amenaza, que los quieren rentear, unas amenazas, se desaniman y cierran todo. ¿Cuántas personas que han sentido que alguien los está amenazando se desaniman de seguir viviendo en el país y prefieren arriesgar sus vidas e irse de mojados, arriesgando sus vidas, porque dicen que ya no tienen nada que hacer en el país? Cuando el Señor nos invita a recurrir a Él, ¿verdad? Entonces, vemos estos 4 puntos que a mí me gustaría que ustedes fueran revisando, ¿verdad? Estos sentimientos, ¿verdad? A ver los causales, ¿verdad? El primer causal es el cansancio, segundo la frustración, el tercero es el fracaso y el cuarto es el miedo. Tenemos que evitar de andar con gente negativa, porque esta gente negativa siempre va a ver el punto negro en la pared blanca, siempre. Siempre va a querer botarte tus energías, tus fuerzas, siempre va a estar lleno de pesimismo. ¿Qué es lo que le pasó? O sea, fíjense la amenaza. Vamos a destruir la muralla. Y los otros, ellos dicen que van a destruir la muralla. Nehemías los animaba. ¿Y qué pasó al final? Terminaron de construir la muralla. Esas amenazas no lograron, ¿cómo es que se llama? Entrar. Nosotros estamos llenos de amenazas, hermanos. Estamos llenos de amenazas, gente que nos amenaza. Gente que nos dice, no vas a salir. Nosotros ahora, Nueva Alianza está cumpliendo 25 años de la comunidad. Y en un principio me decían, cometiste un error de abrir este grupo de oración, cometiste un error, no vas a salir adelante. Y uno se da cuenta que con la ayuda del Señor, porque el del Señor es la obra, ¿verdad? Tal vez alguno de ustedes les está diciendo, ya te van a despedir del trabajo. Y eso muchas veces hace que uno ya deje de tener calidad en su trabajo, porque ya me van a despedir. Esto ya no me importa. Entonces usted mismo está buscando que lo despidan. Pero si le dicen, te van a despedir, pero al contrario, me pongo las pilas, entonces esa amenaza no logra llegar, ¿verdad? Yo sí creo que el Señor nos invita a todos a que revisemos, ¿verdad?, cuánto desánimo hay en nuestra vida. Otro desánimo que se da mucho son en los grupos de oración, en la iglesia. En la iglesia nos desanima muchas cosas. ¿Qué nos desanima? A ver, Raquel, ¿qué nos desanima de los grupos de oración, de las comunidades? Ponga tres puntos rapiditos.
Muchas veces nos desaniman las mismas actitudes de nuestros propios hermanos. El hecho de no poder tener un servicio que pienso yo que me lo merecía y no me lo dieron. Otro podría ser el decir, me frustra el no crecer espiritualmente, el que no veo que avance en mi conversión. Esas son 3 etapas bien fuertes que a uno que está congregado en una comunidad lo desaniman. Y uno quisiera decir, ya no, ¿verdad? Ya tiro la toalla de esto. Pero sí entra un desánimo, una frustración, un ya no querer ir, un ya no querer perseverar. Y entonces te entra también el miedo también, ¿verdad? Porque muchas veces uno dice, o cuando uno dice también que le dan un servicio en cierto evento, también te entra también el desánimo, porque te entra miedo, te entra esto y lo otro, el no poder, el no poder hacer, el no voy a hacer lo perfecto. Entonces todo eso a uno viene y lo desanima. Correcto. Teresita, ¿qué puede desanimar en el caminar del Señor? Puede desanimar a veces actitudes de los hermanos, a veces murmuraciones, críticas que no son constructivas, que en vez de ayudar a crecer en comunidad, pues a uno lo frena y dice, bueno, y entonces quizás estoy en el lugar equivocado. Entonces esas cosas lo desaniman a uno como el querer seguir en la comunidad, el querer seguir en el caminar del Señor. Y también desaniman, a veces uno se emociona con ciertos servicios y que no sea uno como el elegido, ¿verdad? Y dice, puchica, yo me había preparado, yo quería y no me lo dieron. Entonces a veces eso desanima e impide que uno crezca espiritualmente, se queda estancado y hay varias situaciones que a uno lo hacen como quedarse estancado espiritualmente. También algo que lo desanima a uno, ¿verdad? Es a veces el mal testimonio de los hermanos, como el mal testimonio tal vez de un sacerdote, el mal testimonio de los hermanos, de los líderes, de los servidores, ¿verdad? Las faltas de amor, eso lo desanima. Ana Julia. Yo tal vez quisiera hacerte una pregunta, Lore. Tú que tenés casi 30 años de estar en el caminar del Señor y pues que el Espíritu Santo te iluminó para comenzar esta comunidad, esta bendita comunidad, ¿te desanimaste en algún momento? Claro que sí, por supuesto que sí. Quisiste estirar la toalla, especialmente cuando tú empiezas la comunidad y la gente te decía, vas a fracasar, no lo hagas, ¿para qué vas a abrirla? Tal vez el desánimo no fue el principio, en el principio tenía todas las fuerzas y todo, pero en el caminar, cuando vienen obstáculos, cuando las cosas no salen, cuando los hermanos se van por la susceptibilidad, por malos entendidos y lo dejan a uno, sí, muchas veces quise tirar la toalla. El Señor conoce mis oraciones ahí frente al Santísimo, llorando, queriendo de verdad tirar la toalla, muchas veces. ¿Y qué hacías para levantarte? Eso va a ser para el próximo. Esa es la segunda parte de este programa, que vamos a hablar cómo podemos salir qué podemos hacer para salir del desánimo. Pero sí, uno muchas veces, lo que pasa es que a los pies de Jesús, adelantando un poquito esa pregunta para darte la respuesta, a los pies de Jesús. Es lo que leía yo en el Salmo 23, ¿verdad? En verdes prados me hace descansar y renueva mis fuerzas. Pero ¿verdad? Como uno siempre espera de los líderes que no se desaniman, que no se frustran, que no se enojan, que no... Entonces tú decís también el testimonio de los líderes. Pero muchas veces nosotros exigimos tanto a los líderes que no permitimos y se nos olvida que son humanos. Y se nos olvida de que ellos no es que tengan derecho, pero dentro de todo sí tienen derecho a sentirse así. Y es bueno también que el líder diga, me siento desanimada, para que la comunidad, para que los hermanos puedan también orar y ayudar a levantar. Que no sientan que los líderes siempre tienen que ser firmes y rígidos,
porque también el ver la debilidad hace también crecer a los demás. Claro, yo creo que en una época al principio, por muchos años, creo que mucha gente me tenía a mí en un pedestal, ¿verdad? Pero poco a poco, a medida que van pasando los años y uno va descubriendo sus fragilidades, sus miserias, su cansancio, ¿verdad? El a veces llegar un día y no tener ni qué decir ni qué hablar. Yo creo que ahora mis hermanos me tienen y oran mucho por mí y yo lo siento, ¿verdad? Porque ahora sí ya conocen mi fragilidad y conocen que no es así, no es así. Y yo en eso sí, ellos lo han visto cuando he llegado casi arrastrándome, ¿verdad? Y por eso es bien bonito, porque entonces sí ya hay un ministerio de intercesión que oran por mí y por todos los que estamos en la cabeza, y realmente uno siente la diferencia. Yo siento una diferencia increíble, ¿verdad? Un dinamismo, una chispa, un deseo de enseñar, de dar, de formarlos, pero de que fluye de una manera increíble. Yo adentro le digo al Señor, Señor, yo sé que están orando por mí, ¿verdad? Porque ese es el cambio que uno ve. Vamos a hacer una oración ahorita porque el tiempo se nos está terminando. No se vaya a perder el siguiente programa, porque así con la dinámica que hemos estado trabajando para profundizar, no tocar simplemente de una manera esporádica por el tiempo, y que no se queden todos los puntos importantes de qué hacer, cómo puedo hacer para salir de este desánimo, incluso cómo puedo hacer para salir del desánimo que no quiero llegar a misa, o no quiero ir a mi comunidad, no quiero saber nada de ellos. Vamos a dar ciertos puntos importantes, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Así que yo les invito a que inclinemos nuestro rostro. Vamos a orar por ese desánimo que estamos experimentando, que tal vez usted está experimentando en este momento. Así que yo les invito que incline su rostro. Vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre bendito, aquí nos tienes, Señor, postrados ante ti, en este tiempo de Cuaresma, Señor, que es el tiempo idóneo, donde venimos ante ti a humillarnos, a rendirnos y a decirte, Señor, que obres en nuestras vidas, que alejes de nosotros este desánimo, que sanes, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir el día a día, Señor, que muchas veces nos lleva, Señor, a ese desánimo, por no salir, Señor, de esa comodidad, de esa monotonía, de esos miedos, de esas tristezas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús y con la sangre que derramaste en el Calvario, hoy te pedimos, Padre Santo, que vengas y laves desde la cabeza hasta los pies esos desánimos con tu sangre preciosa, para que podamos ver con esperanza, para que podamos tener una actitud diferente, sabiendo que tú vas conmigo, que yo soy contigo y que yo voy contigo a donde vayas, Señor. Hoy venimos ante ti a decirte, Señor, que con tu Santo Espíritu obres para que puedas liberarnos, sanarnos, pero que también nos des esa valentía de reconocer si realmente estamos pasando por esos desánimos, por esas etapas frágiles de nuestra vida, por esas etapas frágiles que nuestro corazón se siente acongojado y triste. Hoy venimos ante ti a decirte, Señor, límpianos, purifícanos y lávanos, y danos tu mano siempre para que nos acompañes y podamos salir adelante. Todo, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, con intercesión de nuestra Madre María. Amén y amén. Bueno, se nos terminó el tiempo, que pasa rápido con estos temas tan interesantes, pero no se pierda el próximo programa, porque vamos a hablar de las soluciones, cómo poder salir de esta etapa de desánimo, cómo poderlo superar, ¿verdad? Así que les recuerdo que este programa se pasa los sábados a las 6 de la tarde, domingos a las 8 de la noche y los jueves a las 10 de la noche. Si usted se perdió un programa y quiere ver los anteriores, donde estamos tocando, ya tocamos el tema de la ira, hemos tocado el tema de la depresión, de la felicidad, de la frustración, pues búsquenos en YouTube, en Agape, Canal 8 TV.
ahí nos puede encontrar y ahí va a poder usted ver esos programas que ya pasaron. Que Dios los bendiga, que sean felices haciendo felices a los demás. Gracias a mis hermanas por haberme acompañado. Que Dios los bendiga.